Muy buenos días, doctor Néstor Beltrán y compañeros en general. El día de hoy vamos a exponer la semana 12, Desarrollo de fármacos y especialidad farmacéutica. Los objetivos principales es dar a conocer al estudiante acerca del desarrollo de fármacos y la especialidad farmacéutica. También conocer sobre los principios activos, materia prima y vehículos y fórmulas magistrales para el desarrollo de un fármaco e identificar los procesos que intervienen en la especialidad farmacéutica. Definiciones. Farmacia galénica es una ciencia y arte de preparar, conservar y presentar los medicamentos. Su objetivo es encontrar para cada sustancia activa la presentación medicamentosa. Farmacotecnia es el estudio integral de las formas farmacéuticas. Los conceptos básicos son los procedimientos farmacéuticos, estudio de las manipulaciones que se deben someter las drogas para convertirlas en medicamentos oficinales o industriales y poder suministrar al paciente. Tecnología farmacéutica es el estudio de los equipos y técnicas para la preparación industrial de los medicamentos. A partir de mediados de los años 70 del pasado siglo, se produce un auge tremendo de las técnicas que se denominan biotecnológicas, y eso va a tener una repercusión trascendental en el campo de investigación y desarrollo de fármacos, porque en esos años se aprende a modificar, por ejemplo, el material genético de las bacterias y enseñarlas, por así decirlo, a producir sustancias de interés farmacéutico. Por ejemplo, se aprende a modificar la biología de las bacterias para producir hormonas humanas, como puede ser la insulina. Aparecen otro tipo de técnicas poco a poco y se van refinando, como aquellas que permiten sintetizar o obtener anticuerpos, como los anticuerpos monoclonales que hoy en día se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, etc. Es decir, que a partir de principios fundamentalmente de los años 80 empiezan a obtenerse muchos fármacos mediante técnicas biotecnológicas, técnicas basadas en el conocimiento de cómo funcionan los organismos, los microorganismos o incluso los organismos superiores. De esta forma, ya en los años 90, los fármacos de origen biotecnológico representan un porcentaje importante del total de los fármacos que se van introduciendo en terapéutica, un 10% en el año 93, como ven ustedes en este gráfico, de nuevos fármacos que se introducen en Estados Unidos anualmente, y esa tendencia va al alza hasta que aproximadamente cuando comienza el siglo XXI, más o menos la mitad de los fármacos se obtienen, de los nuevos fármacos que entran en el arsenal terapéutico, se obtienen por síntesis química, son fármacos que se obtienen en laboratorios de química orgánica fundamentalmente, y la otra mitad son fármacos que se obtienen por técnicas biotecnológicas. Este gráfico muestra la misma tendencia con números un poquito más concretos de productos que se aprueban para su uso en Estados Unidos, productos biofarmacéuticos y otros tipos de productos biotecnológicos a lo largo de los años, y vean cómo sobre todo estos en color negro son el número de productos que responden más a estas tecnologías más modernas, más revolucionarias dentro de lo que es la biotecnología. Ese número va incrementándose con los años hasta pues aproximadamente a partir del siglo XXI pues tener una tendencia más o menos estable que representa, ya digo, aproximadamente la mitad de los productos biofarmacéuticos que se van autorizando cada año en el mercado. Desarrollo del medicamento. El objetivo es lograr un medicamento que sea necesario, eficaz, seguro, de calidad, estable y disponible. Además, para que exista un uso racional de los medicamentos y que las terapias medicamentosas tengan éxito, se deben dar otras condiciones que ya no dependan directamente del farmacéutico, que el medicamento esté adecuadamente prescrito y que el paciente cumpla con las pautas de administración.
Etapas en el desarrollo de un medicamento. En su primer año, se plantea una investigación, objetivos médicos, objetivos industriales, estudio químico, estudio de la literatura y posibilidad de síntesis. Enseguida se plantea la síntesis y la aislación. Después tenemos el screen farmacológico. Esto es la práctica en los animales. Se hace una debida selección. En su segundo año se da el análisis químico y la protección jurídica. Ahí empieza lo que es la fase preclínica 1. Se evalúa la toxicidad aguda, farmacología y estabilidad. Después de esta tenemos la fase preclínica 2. Se evalúa la farmacocinética, teratología, toxicidad, farmacología, formas galénicas. Dentro de ellas se evalúa el análisis, conservación y envase. En su tercer año se da la fase clínica 1. Ahí tenemos el ADME en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empiezan las prácticas en los seres humanos. Tenemos la toxicol animal, toxicol subaguda, controles analíticos, la producción para la investigación y protección jurídica. Enseguida tenemos la fase clínica 2, que es la investigación clínica, carcinogénesis, teratogénesis, toxicidad crónica, farmacodinámica, interacciones. Fase clínica 3, investigación clínica, fin de estudios en animales, documentación, preparación de documentación analítica, preparación de métodos de producción, marketing, producción jurídica, patentes y marcas. En su último año se da lo que ya son los registros. Aquí tenemos la autorización del Estado para el lanzamiento de un producto. Y como fase final tenemos en los estados secundarios nuevos, estudios especiales en nuevos animales, control de calidad en la producción, producción masiva, control de la información médica, farmacovigilancia, control de producción jurídica. Esta es la etapa que debe de seguir todos los medicamentos. Mayormente se basa en un promedio de 1 a 4 años que tiene que pasar todo esto. Fases clínicas. Como primera tenemos determinar la terapeutilidad en voluntarios sanos. Fase 2 tenemos para determinar el rango de dosis, farmacocinética, efectividad y efectos adversos en individuos enfermos. En la fase 3 se estudia comparativo para determinar relación de beneficios, riesgos respecto del producto líder del mercado mediante un estudio aleatorio de doble ciego. Esto ya se da en una mayor cantidad de individuos. Como sabemos, en el mercado farmacéutico mundial mueve más de 500.000 millones de dólares por año. También el tercio de los habitantes no tiene acceso a medicamentos esenciales. Y el 15% de la población mundial de los países más ricos consume el 90% de los productos disponibles. Investigación preclínica. En el estudio de farmacología clínica, cultivos celulares, tejidos u órganos aislados en un organismo vivo. Verificar si el efecto observado en los anteriores tiene lugar en un organismo viviente. Encontrar si la sustancia provoca efectos tóxicos, permitiendo poner en evidencia la toxicidad aguda, subaguda y crónica. Toxicidad aguda. Determinar la dosis máxima tolerada. Toxicidad subaguda. Identifica los órganos blancos de la toxicidad. Hace el análisis químico, fisiológico y hematológico. Toxicidad crónica. Determina cuáles son los órganos blancos de la toxicidad a largo plazo. Mutagénesis. Detecta las posibles modificaciones que la nueva sustancia acarrea sobre el material genético. Teratogénesis. Proceso por el cual se generan malformaciones. Esta tiene 3 fases. El estudio de la fertilidad, de la embriotoxicidad, la fetotoxicidad
y el poder teratogénico. La carcinogénesis es el proceso evolutivo que desemboca en el desarrollo del cáncer. El control del tratamiento de referencia en relación con la cual la nueva molécula puede ser comparada. Randomización o aleatoriedad, mecanismo por el cual los pacientes tendrán la misma probabilidad de recibir la nueva molécula, el control. Estudio ciego simple. El investigador conoce el tratamiento administrado al paciente, pero este último no sabe si recibió la nueva molécula, el control. Estudio doble ciego. Ambos desconocen si el paciente está recibiendo el medicamento nuevo o el control. Ensayo abierto. Ambos conocen la sustancia y la dosis que está administrando. Ensayo paralelo. Se analizan 2 o más tratamientos simultáneamente. Ensayo cruzado. Los pacientes reciben por turno 2 medicamentos. Criterios mediante el cual se evalúa el efecto de un medicamento. Los criterios de sustitución se presentan como resultados de un tratamiento. Los fármacos huérfanos son los medicamentos que se benefician a un pequeño número de pacientes. El consentimiento informado es redactado en un lenguaje comprensivo a un paciente. Materia prima. Las materias primas que han sido manufacturadas pero que todavía no tienen o constituyen un definido bien. Los medicamentos, o qué es un medicamento, es una droga que tiene a distribuirse al alivio o presentación o diagnóstico a distintas enfermedades de distintos pacientes. La droga es toda sustancia simple que se emplea en la elaboración de medicamentos. Prosiguiendo con el seminario, principio activo. Según la Ley 25.649 de especies medicinales, en el año 2002, el principio activo o monodroga es toda aquella sustancia o mezcla de sustancias relacionadas, de origen natural, biogenético, sintético. Excipiente. Esto mayormente se va a definir como cualquier sustancia incorporada a las preparaciones oficiales, tales como colorantes, conservantes y saborizantes. La misma debe ser agregada en una proporción que garantice la inocuidad. No debe tener influencia adversa como la seguridad y eficacia terapéutica. Forma farmacéutica. Es el producto proveniente de la transformación de un principio activo o de una asociación de los mismos, mediante procedimientos farmacotécnicos, con el fin de tener características físicas y morfológicas, particularmente para su adecuada dosificación y conservación, y que faciliten su administración y acción farmacológica. Como ejemplo tenemos un principio activo más el excipiente más la tecnología. Eso nos va a dar como resultado una forma farmacéutica a la cual le vamos a agregar un envase para tener como resultado un medicamento. Farmacia Xalabardé. Nuestra farmacia dispone de uno de los pocos laboratorios de fórmulas magistrales que somete sus producciones a la normativa GMP. Ha superado con éxito rotundo todas las inspecciones oficiales practicadas por la Subdirección General de Evaluación e Inspección de Asistencia Sanitaria, por lo que ha pasado a ser validada por la misma. Todas las fabricaciones se realizan en nuestras instalaciones, y es por ello que tenemos un control absoluto de todos los puntos críticos de dicha elaboración. En el momento que recibimos una prescripción facultativa, esta es validada por un farmacéutico responsable, y se activa todo el proceso de elaboración de la misma. Cualquier materia prima adquirida por Farmacia Xalabardé es sometida a severos controles de calidad en nuestras instalaciones para comprobar la identidad real del producto y la homologación de su proveedor. En nuestro laboratorio se preparan todo tipo de formas farmacéuticas tópicas y orales. Disponemos de instalaciones y procesos validados para la preparación de formas farmacéuticas estériles e inyectables. La preparación de un producto inyectable empieza por la preparación y esterilización de todo el material necesario para dicha elaboración.
Para la correcta preparación de productos estériles, las condiciones ambientales deben estar completamente monitorizadas y se requiere una indumentaria específica para cada área, con el objetivo de prevenir la contaminación del producto. Cada etapa de elaboración es monitorizada por modernos equipos informáticos de control y registro. El proceso de filtración esterilizante se realiza mediante técnicas de manipulación aséptica para asegurar la esterilidad del producto resultante. Se realizan estrictos controles de calidad durante el proceso de elaboración, tanto a escala microbiológica ambiental como de producto en proceso. Los controles de calidad de producto acabado nos permiten dar la liberación del producto con las máximas garantías de calidad. Disponemos de un departamento de garantía de calidad que se encarga de aplicar las normativas y gestionar los procedimientos de calidad del laboratorio para aplicar mejoras continuas en los procesos de fabricación. Nuestro principal objetivo es dispensar un producto personalizado con las máximas garantías de calidad. Farmacia Xalabardé ofrece la posibilidad de utilizar la formulación magistral como una herramienta para los tratamientos individualizados. La calidad de los productos que preparamos es equiparable a la de los medicamentos fabricados por la industria farmacéutica. Gracias a nuestra calidad, servicio y eficacia, prestigiosos clientes depositan cada día su confianza en nuestros productos, métodos de elaboración y medidas de control de calidad. Les recomendamos que comprueben siempre los procedimientos y controles de calidad de cualquier elaboración de una fórmula magistral. Su calidad, eficacia y seguridad dependerán directamente del cumplimiento estricto de las normas vigentes y de las buenas prácticas de elaboración, llamadas GMP, dictadas por la Agencia Española del Medicamento. Farmacia Xalabardé cumple sobradamente ambos requisitos y desearía que sus compañeros de profesión actualizaran sus instalaciones y procesos por y para el bien de la salud del paciente final y para aumentar así los beneficios de este tratamiento individualizado. Mecanismo de acción. Una de las formas más fáciles de entender es la de los antiácidos. A esto se le va a agregar una sustancia de pH, que esto va a ser básico superior a 7. Estos se unen a los iones de hidrógeno del ácido clorhídrico en el estómago, conocidos como más protones. Esto va a pasar a eliminar el ácido estomacal al formar una sal como el cloruro de magnesio, aunque algunos otros actúan inhibiendo la bomba de protones. Otra forma de actuar es afectando el sistema nervioso central. Esto puede actuar a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Algunos bloquean el sistema nervioso simpático, otros bloquean el sistema nervioso parasimpático, otros estimulan, ya sea imitando o bloqueando sus neurotransmisores. Medicamentos clasificados por su función farmacológica. Entre ellos tenemos los analgésicos, por ejemplo el ibuprofeno, el dolocodralán extra fuerte, los anestésicos, antialcohólicos, antibióticos, antimicótico, antitabaquismo, antivirales y vacunas, diuréticos y antidiuréticos. Vehículos. Es una sustancia líquida inerte que se usa en las formulaciones farmacéuticas para diluir el complejo total hasta un volumen o peso determinado. Sus funciones es facilitar la incorporación de los elementos restantes, permitir una mejor dosificación y administración, dar consistencia y forma a la preparación farmacéutica. Por ejemplo, tenemos a la atropina, vehículo acuoso. Aditivos. Toda sustancia que se incluya en la formulación de los medicamentos y que actúe como vehículo, conservador o modificador de alguna de sus características, para favorecer su eficacia, seguridad, estabilidad. Por ejemplo, tenemos el ácido ascórbico, nitrito de sodio. Tipos de aditivos alimentarios. Entre ellos tenemos los colorantes. Su función es conservar
o variar el color. Lo encontramos en las mermeladas y repostería. Antioxidantes. Evitan la oxidación. Los encontramos en los horneados, cereales, aceites. Luego tenemos aditivos como los edulcorantes, que endulzan. Lo encontramos en productos para diabéticos, alimentos bajos en calorías. Los saborizantes, su función son dar sabor y aroma. Los encontramos en las sopas, salsas. Los aditivos, que son los conservantes, su función evitan el deterioro. Los encontramos en vino, queso, zumos de frutas, etc. Emulsionantes, mantienen textura y evitan disgregación de ingredientes. Los encontramos en los helados, mayonesa, margarina. Los espesantes, su función, incrementan la viscosidad. Los encontramos en los aderezos, batidos de leche. Especialidad farmacéutica. Una especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definidas, de forma farmacéutica y dosificación determinada, preparado para su uso medicinal, inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado, uniformes y al que la autoridad farmacéutica otorgue autorización sanitaria e inscriba en el registro de especialidades farmacéuticas. ¿Quiénes conforman la fórmula magistral? El químico farmacéutico, o bajo su dirección únicamente, prescrito por un facultativo, dispensado en una farmacia o servicio farmacéutico y dando información al usuario. El formulario nacional contiene las fórmulas magistrales tipificadas y los preparados oficiales con sus indicaciones y sus prospectos. Las materias primas, a su vez, que intervienen en su composición y normas de correcta preparación, aprobado por el Ministerio de Sanidad y actualizado periódicamente. Los servicios de farmacia, los distribuidores y los laboratorios deben poseer un ejemplar actualizado. Con respecto al formulario nacional anexo con siglas SCO 3123, tenemos agua de alibur, alcohol de romero al 5%, alcohol glicerinado, crema analgésica de salicilato de metilo, mentol y alcanfor, eosina al 2%, solución acuosa de minoxidil al 2%, solución de polvos pédicos, pomada de bálsamo del Perú, sulfato de zinc y solución al 0,1%. Hola amigos, un saludo desde Eficiencia. Hoy vamos a tratar otro proceso muy importante en disoluciones, como es la ósmosis. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a empezar definiendo qué es ósmosis. Y podemos decir que ósmosis es el paso de disolvente a través de lo que se conoce como membrana semipermeable. A través de una membrana semipermeable. ¿Qué es esto de membrana semipermeable? Bueno, pues una membrana que deja pasar a una sustancia, a unas moléculas, pero no a otras. En este caso, evidente que deja pasar el disolvente, también dejará pasar algunos solutos, pero no a otros. Es decir, es selectiva. Y esa selección va a depender de diversos factores, pues como pueden ser el tamaño de poro, como si fuese una criba. En una criba los granos mayores que el tamaño de poro no van a pasar, algo parecido. Y también puede depender de la afinidad química. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si la membrana es de naturaleza liposoluble
apolar, pues no pueden pasar o no van a pasar las moléculas hidrosolubles. La ósmosis es un proceso que ocurre de modo natural, en modo pasivo, es decir, sin gasto de energía, y se conoce como ósmosis directa. Esa ósmosis que ocurre, como digo, de un modo pasivo y sin gasto energético. Y vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a suponer un pequeño tanque, un pequeño vaso, en el cual tenemos una membrana semipermeable que está separando dos partes, una parte A y una parte B. Y llenamos con agua de río, es decir, tiene en disolución algunos solutos, pero no mucho, cada una de las dos partes. Si ahora añadimos sal, digamos, a la parte B, estamos aumentando la concentración de la parte B, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es creando una solución hipertónica aquí respecto a esta otra que va a tener menos soluto y que va a ser hipotónica. Lo escribo aquí. Tenemos que la concentración de A va a ser menor que la concentración de B. Siendo A hipotónica, respecto de B, que es hipertónica. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues un flujo, un paso del disolvente, es decir, del agua, en este caso, desde la hipotónica a la hipertónica para igualar concentraciones. Es decir, hay un flujo, de modo que, tras un tiempo, lo que podemos observar es lo siguiente. Es una diferencia de altura en la columna de agua a ambos lados de la membrana ya me he adelantado a lo que viene después, de la membrana semipermeable. Es decir, parte del agua ha pasado desde este lado a este otro, de A a B, por lo tanto está disminuido y está aumentado. ¿Vale? Tendremos esto. De modo que las concentraciones son iguales. Estaríamos en el estado de equilibrio. Por lo tanto, la concentración de A es igual a la concentración de B. Y en este caso se dice que las soluciones son isotónicas entre sí. Aquí hay que decir que este flujo de disolvente es lo que determina la llamada presión osmótica. Presión osmótica. Es una fuerza de presión. De hecho, osmosis es un flujo que se establece, una presión que se establece de un lado hacia el otro, en este caso de A a B. Osmosis viene etimológicamente de esto, precisamente de ese flujo, de ese impulso, ese empuje, ya que osmo significa impulso y sí significa acción, luego es una acción por impulso, en este caso del disolvente, del agua. Esa presión osmótica va a tener un valor, no lo podemos imaginar, un valor concreto, en este caso va a ser si nosotros ejercemos una presión en la parte B hacia abajo, la presión cuyo valor contrarreste a ese flujo va a ser el valor de la presión, o equivalente al valor de la presión osmótica. Bueno, esto sería la ósmosis directa. Pero tenemos también, y además muy famosa últimamente debido a las depuradoras caseras, la ósmosis inversa. Y la ósmosis inversa, si seguimos con nuestro ejemplo, vamos a retomarlo aquí, pues es la que ocurre al revés. En este caso no es pasiva, sino que hay una fuerza externa, es activa. Y eso por ahí no se va a ver, me parece. Voy a ponerlo por dentro. Es activa. Activa. Así se necesita gastar una energía para conseguirla, para que ocurra. Bien, teníamos este caso de aquí. Entonces tenemos nuestra membrana semipermeable dividiendo
estas dos columnas de agua y teníamos que la concentración, bueno, habíamos puesto este colorcito, la concentración de soluto era equivalente. O sea, teníamos concentraciones isotónicas. La concentración de A era igual que la concentración de B. Si nosotros ahora ejercemos una fuerza externa, una presión externa, que sea mayor que esa presión osmótica, que está haciendo que el agua, está impidiendo en este caso que esta columna caiga, esa presión osmótica. Entonces, si nosotros la obligamos a que caiga, en este color, es decir, la presión externa es mayor que la presión osmótica, entonces tenemos el caso contrario. Tendríamos un flujo de agua de aquí a aquí obligado. No es natural, no es pasivo, es obligado, lo estamos forzando. Bien, de modo que, dependiendo del valor de esa presión externa, podemos incluso llegar a un caso en el cual, en el cual tengamos aquí una concentración muy hipertónica y aquí tengamos una pues, muy poco concentrada, muy hipotónica. La concentración de A puede llegar a ser mucho más pequeña que la concentración de B. Y este agua puede llegar a ser un agua hiposódica. Por ejemplo, como he comentado antes, en las depuradoras caseras se utiliza este tipo de ósmosis para una bomba en la que está ejerciendo esta presión para, a partir de una membrana semipermeable, podamos nosotros hacer este filtrado y obtener un agua hiposódica y que tenga una menor dureza, menor cantidad de cal. Agua hiposódica, que es recomendable para algunas dietas. O simplemente por cambiarle el sabor al agua y que se queden aquí algunos iones no deseados. Bien, esto en cuanto a lo que es la química de la ósmosis. Sin embargo, vamos a hablar un poco ahora de la importancia de la ósmosis en los seres vivos.